Murillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante. William, bienvenido. La atención focalizada sobre los emigrantes ilegales o irregulares en los Estados Unidos se ha desviado por tantos acontecimientos que se están viviendo en el mundo, entre ellos la guerra Irán, Israel, el tema de Gaza y mucho más. Pero mientras tanto, el drama para los emigrantes irregulares, particularmente para los ecuatorianos, continúa. ¿Cómo puede describir usted la situación de nuestros compatriotas, particularizando en aquellos que se encuentran viviendo allá de manera irregular? Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Siempre un gusto estar con usted y saludar a toda su audiencia. Bueno, yo creo que la introducción que ustedes acaban de hacer refleja la magnitud del problema que enfrentan los migrantes de todas las nacionalidades y obviamente nos interesa la situación de los ecuatorianos, muchos de ellos azuayos, cuencanos. Es una condición difícil, una condición muy, pero muy complicada. Ustedes mencionan acerca de 31.000 ecuatorianos con orden de deportación. Eso, si pudieran deportarlos a todos, va a generar una caída gigantesca en las remesas, por un lado, y por otro, también genera problemas sociales adicionales a nivel local, a nivel cantonal, a nivel provincial, porque no existe un plan, desafortunadamente, de retorno, de acogida, de reinserción para los ecuatorianos migrantes que están siendo detornados, reportados desde Estados Unidos. Entonces, esto en realidad genera problemas tras problemas. Lamentablemente no existe la, el interés político por parte de los políticos estadounidenses en buscar una solución verdadera. Están buscando soluciones parche, porque en una opinión muy personal es mucho más fácil seguir explotando a millones de seres humanos en vez de darles derechos. Se ha estrechado quizá el espacio para la continuación de trámites de regulación, pues muchos de los ecuatorianos, unos desde hace tiempo, otros posiblemente desde hace poco, intentan conseguir alguna forma de cambiar su situación para estar de manera regular. ¿Qué es lo que está pasando allá con los procedimientos migratorios, abogados que prestan servicios para estos fines, etcétera? Bueno, la verdad, Gustavo, es que no existe un camino a la regularización. No es que porque yo llego, me quedo un mes o 6 meses y luego ya puedo aplicar para algún programa y me hago legal. No existe tal cosa. Ese es el problema de fondo. Entonces, los migrantes que están acá se la buscan cómo calificar para algún proceso. Un soltero o un divorciado, ¿qué hace? Trata de buscarse una novia norteamericana para casarse, obviamente para casarse y tener un proyecto de vida, y como beneficio es poder sacar los papeles. Pero hay quienes se casan para sacar papeles y eso es fraude. Entonces, esto complica la situación. Ecuatorianos que quizás vienen escapando de la violencia, de las extorsiones, de los secuestros, ¿podrían calificar para el asilo? Sí, hay muchos ecuatorianos que han solicitado asilo, pero no todos les van a dar el asilo. Entonces, eso también genera grandes problemas. Nosotros escuchamos con gran alegría, diría yo, el hecho de que ayer detuvieron a uno de los narcodelincuentes más importantes y poderosos del país, a Fito, que acá en Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene inclusive iniciado un juicio por el tráfico de estupefacientes, por productos y servicios, el tráfico de armas. O sea, tiene muchas cosas. ¿Y por qué hago mención en esto? Porque eso ayudaría a los ecuatorianos a demostrar a las autoridades norteamericanas que efectivamente en Ecuador la situación de seguridad es muy compleja y ayuda a los procesos de asilo. Entonces, el presidente Noboa ha hecho lo que puede, claro, igual como han hecho los que han anteriormente, el presidente Lazo, en donde se estaba hablando del TPS, por ejemplo, pero no avanzó el TPS. Entonces, porque no es porque depende del presidente Noboa,
El presidente ha dicho de que Ecuador está en una lista de no prioridad. Sí, pero eso es lo que él dice. En la práctica, nosotros miramos cómo van cada semana, van aviones llenos de ecuatorianos. Entonces, una cosa es la política y el discurso, otra cosa es la dura realidad que viven los ecuatorianos, y ahí es donde hay muchos ecuatorianos que en su desesperación, mirando que acá un abogado, por ejemplo, te cobra $300 la hora mínimo, dependiendo del abogado, dependiendo del estado, cuando quieres hacer un, un proceso de asilo, por ejemplo, te cobran de $5.000 a $7.000 para el proceso, dinero que no lo tienen. Entonces nosotros, Gustavo, precisamente estuve hace unos días en el Ecuador haciendo seguimiento a un proyecto que entregamos a la canciller para que el presidente de la República ayude generando un plan de préstamos a intereses preferenciales, así como el gobierno da préstamos a los campesinos a intereses preferenciales, así debería crearse un programa similar para que los migrantes puedan contratar abogados, porque hay muchos que sí califican, pero no tienen los recursos. Bueno, y hasta ahora estamos esperando una respuesta por ello. William, muy buenos días. El problema además no es solamente la deportación, que en este caso él o la migrante es retornado a su país, en este caso Ecuador, sino hay otros problemas que se dan. Hemos visto además videos dramáticos en los que niños, niñas, adolescentes prácticamente se quedan solos, no hay una política al parecer que indique cuál es el procedimiento en torno a esta situación. Las familias se destruyen, hay detenciones también, no solamente es que los migrantes son simplemente deportados, hemos visto hechos de violencia también en torno a las personas que se encuentran en situación irregular en ese país, violencia que además proviene en este caso de la policía norteamericana. Estos otros temas adicionales también preocupan. Sí, buenos días. Mm, bueno, lo que nosotros estamos mirando es precisamente la decadencia de un sistema político y la hipocresía de un sistema político en Estados Unidos que un país fundado por migrantes y tenemos a sus hijos expulsando a migrantes, ¿no? A un secretario de Estado que sus padres fueron refugiados políticos y él ahora, como secretario de Estado, está expulsando a refugiados. O sea, son cosas realmente de no creer, pero así funciona, así está funcionando esto acá en Estados Unidos, entonces hay que darle lucha. Las violaciones a los derechos civiles, a los derechos humanos, las violaciones al debido proceso, todo eso el mundo lo observa con admiración porque se ha visto que es la primera vez que tiene un político tanto poder y está siendo autoritario como nunca nadie lo había sido anteriormente. Entonces, en el Ecuador quizás nosotros estamos acostumbrados a estos actos autoritarios, a la famosa metida en la mano de la justicia. Acá no había eso. Entonces vamos a ver después de algún tiempo los resultados de todo este fracaso político de la metida de mano en la justicia, en la Corte Suprema. Eventualmente el sistema de justicia yo creo que es lo suficientemente robusto e independiente para defender sus derechos. Ya hemos visto cómo este salvadoreño que fue deportado ilegalmente a El Salvador porque tenía tatuajes, dijeron que no se podía, que no lo podían traer, que era imposible. Bukele también se hizo el de la vista gorda, que él no puede enviar criminales. A la larga la justicia ha prevalecido y ya está acá. Hay muchos migrantes que también se va a poder documentar todos los abusos que se está cometiendo y evidentemente todos ellos van a poder demandar en su momento y van a ver de que efectivamente están violando sus derechos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, esperamos de que las autoridades se pronuncien. Nosotros tenemos asambleístas por los migrantes que no dicen ni pío, es una vergüenza. ¿Dónde está la Asamblea Nacional que debe exigir que se cumplan los derechos humanos, que se cumplan los acuerdos internacionales, por ejemplo, la Convención a la no tortura? Entonces, ¿dónde están nuestro presidente? Sí, que tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, sí, pero eso no significa de que por un lado nos ayudan y por otro están violando nuestros derechos.
Entonces, no funcionan las cosas así. ¿Cuál es el drama al que se expone un ecuatoriano en condición irregular si llega a ser detenido, llega a caer en manos de las autoridades de migración? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué pasa con sus bienes, su casa de habitación, saldos eventuales de una cuenta bancaria, etcétera? Depende mucho, Gustavo, de las circunstancias personales. El hecho de que una persona sea detenida no significa que automáticamente le van a deportar, aunque esté indocumentado. ¿Por qué? Porque existen derechos, porque existe el debido proceso. Entonces, por decirle algo, le detienen a alguien, a una persona en la calle, y le preguntan sus documentos. Esa persona puede decir, me acojo al derecho al silencio. Y ya. Y empezamos. Y tiene un derecho a hacer una llamada para conseguir un abogado. Ese abogado va a poder defenderlo. Entonces, hay muchas formas de poder luchar y defender una posición desde el lado personal. La situación se agrava cuando están buscándole a un ecuatoriano o una ecuatoriana que ya tiene una orden de deportación, que eso es otra cosa. Eso significa que ya fue registrada por las autoridades, que ya hubo un proceso jurídico para que se pueda defender, que no se defendió o que perdió su proceso y que eventualmente le dieron una orden de deportación y que después de la orden de deportación no apeló. Entonces, ellos sí están en problemas. Lo que usted decía, que hay más de 31.000 ecuatorianos ya con orden de deportación definida, ellos han pasado ese proceso. Entonces, si te detienen, es muy difícil que te puedas defender porque ya tuviste tu oportunidad. La otra circunstancia se da por aquellos ecuatorianos que no han iniciado un proceso, que no se han podido defender y que efectivamente tienen lo que usted menciona, la casa, los hijos, el negocio, el dinero en el banco. ¿Qué necesitan? Un abogado, necesitan poder pedir, por ejemplo, que les den una fianza para poder defenderse en libertad y luego presentar un caso de asilo, un caso de guava, un caso de violencia, un caso de visa U, de visa T, depende de las circunstancias personales y eso obviamente va de acuerdo a las circunstancias de cada una de las personas. Esos hechos que se dieron con la decisión de las autoridades norteamericanas de enviar a emigrantes irregulares a Guantánamo, de llevarlos a El Salvador, fueron casos excepcionales. No son esos los procedimientos usuales. Eso es una demostración de los abusos que se está cometiendo. Y piensan, las autoridades norteamericanas piensan que porque están en el poder pueden hacer todo lo que les dé la gana. No es así. Muchos de esos ciudadanos que fueron deportados a El Salvador, una, con un proceso en marcha, no debían haber sido enviados porque mientras un juez no le dé una orden definitiva de deportación, no pueden ser expulsados del país. ¿Qué significa eso? Que le violaron su debido proceso. O sea, van a poder con el tiempo regresar y no solamente eso, van a poder demandar al Estado, ganarle al Estado porque están demostrando que fueron violados sus procesos, tener sus papeles y posiblemente hasta compensación. Entonces, claro, ¿qué es lo que quieren? Crear un caos, crear miedo, crear terror, decirle al mundo, sí, nosotros hacemos lo que queremos, entonces hacen todo esto y luego muestran la otra cara de la moneda, no. Ahora sí, no, nosotros somos los buenos, nosotros queremos que también te vayas, entonces ahora existe la autodeportación con el CBP Home, que aquí está, te damos el pasaje y también te damos $1,000 para que te regreses. Y por otro lado, ya violentaron los derechos de miles de personas. Eso, más el poder mediático, más la información, más el título de ser algo oficial, genera incertidumbre y miedo en la gente. Entonces, aquellos que están quizás dudosos, que no tienen o no califican para un programa de regularización en Estados Unidos, entonces allí sí dicen, bueno, yo me voy antes de que a mí también me manden a Guantánamo o me manden a África o me manden a El Salvador, como que me manden allá, mejor yo me hago la autodeportación. Entonces, eso tiene un trasfondo político maquiavélico, diría yo, porque
No les están diciendo a los migrantes, bueno, también tienes el derecho a defenderte, también tienes el derecho a un abogado, también tienes derecho a solicitar asilo, también tienes derecho a varias opciones. Eso no le dicen. Entonces, es evidente que tienen una agenda muy particular con los latinos, con los migrantes indocumentados. Ahora, ¿cómo se percibe la situación allá, William, en un momento cuando apenas empezaba estas redadas dispuestas por el gobierno? Vimos que los restaurantes, en donde mayoritariamente trabajan latinos, o el sector de la construcción u otros, prácticamente estaban paralizados, vacíos. La gente empezó a tener muchísimo miedo de trasladarse, incluso en las escuelas, donde había ciertas protecciones, había temor. Los niños, en algunos casos hemos conocido, han dejado inclusive de ir a sus establecimientos educativos. ¿Cómo se percibe este miedo? ¿Continúa o la gente igual está arriesgándose? Rosana, mire, todo esto tiene una contraparte política. Los niños que no van a la escuela, sí, no van a la escuela por algunos días, pero eventualmente llegan a tu casa a tocarte la puerta a la policía para saber qué pasó con esos niños. Entonces, por un lado, hubo un desprecio total por parte de la ciudadanía, un desprecio total por parte de las autoridades educativas, porque los niños no deberían tener ese miedo, ese terror de ir a las escuelas. Y lo que pasa es que miramos a gente que los arrastran de los restaurantes, que los sacan de las empresas en donde están haciendo construcción, que te vas a comprar madera para hacer algún trabajo y te cogen en el Home Depot, en las tiendas. Y eso es terrorismo de Estado, porque no es que están buscando a los criminales, porque acordémonos que la plataforma de Donald Trump fue de que él va a deportar a los peores criminales y a los peores terroristas, solo a ellos los iba a deportar. Oye, ¿y entonces qué están haciendo en las escuelas? ¿Qué están haciendo en los restaurantes? No hay terroristas, hay esta gente que está lavando platos, que está ayudando a hacer la comida. Entonces, ese doble discurso, obviamente político, es lo que ha generado bastante indignación. Y esos abusos generados por parte del Estado, por parte de las instituciones que están al frente de los temas migratorios, es lo que ha generado un levantamiento de la voz de toda la ciudadanía. Ya no son solamente los migrantes indocumentados los que están siendo violentados. Hay ciudadanos norteamericanos que han sido detenidos, que han sido deportados. Entonces, si es que a un ciudadano no le respetan sus derechos, a un migrante indocumentado peor. Y eso generó las marchas, eso ha generado las muestras de repudio, eso ha generado lo que hemos visto en redes sociales, videos en donde la gente, en donde los policías, en donde los bomberos se unen para sacar a los agentes de migración, porque obviamente están llegando a aterrorizar. No están buscando a criminales y terroristas, están llegando a buscar al Manuel, a la María, que simplemente están tratando de hacer un proyecto de vida trabajando. ¿Quieren parar eso? Hagan una reforma migratoria integral, cosa que eso no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, Rosana, es una posición muy personal. Es mucho más fácil seguir explotando a millones de migrantes indocumentados que darles derechos. Ahora, el hecho de que los ecuatorianos no sean grupo prioritario para deportación ha atenuado de alguna manera la persecución hacia ellos, por lo menos les ha permitido no ser el foco de los objetivos de las autoridades de migración. Mi estimado Gustavo, yo no sé de dónde sacó eso el presidente, le soy honesto. Yo respeto al presidente, creo que está haciendo un buen trabajo para nuestro país, sin embargo, discrepo con él porque los hechos dicen todo lo contrario. Los hechos demuestran de que aquí hay ecuatorianos todos los días que nos llaman a nuestra oficina en estos últimos 2 meses a decirnos que les ayudemos porque les quieren deportar, porque tienen orden de deportación, porque están con miedo de irse a la corte, están con miedo de que sus hijos se queden solos, están pidiendo información de doble nacionalidad. ¿En dónde está que no hay una lista de prioridades? En la práctica, los ecuatorianos están tan aterrorizados como cualquier otro migrante en este país. Entonces, los hechos dicen otra cosa, mi estimado Gustavo. Los hechos dicen que hay vuelos de deportados cada semana al Ecuador,
Los hechos demuestran que hay miles de ecuatorianos que están siendo detenidos y puestos en centros de detención. No sabemos el número de ecuatorianos. ¿Sabe quién sí tiene los números? La Cancillería. Y la Cancillería debería transparentar los datos y decir, sí, mira, hay tantos ecuatorianos que están detenidos. Y ahí sí, nosotros nos vamos a enterar la magnitud de este problema, porque las autoridades migratorias de Estados Unidos, por acuerdos consulares, por acuerdos diplomáticos, están en la obligación de informar a los países de sus ciudadanos que están detenidos. Ahí sí nos vamos ahí de verdad que podríamos saber cuántos ecuatorianos están detenidos y van a ser miles. Bien, terminemos quizá con su visión sobre cómo cree usted van a continuar las cosas, qué deriva va a tener esto. Asumimos que los flujos migratorios por el momento se habrán detenido en el sentido de gente que intente siquiera llegar a los Estados Unidos. Ha bajado, pero no se ha detenido, Gustavo. Nosotros hemos hablado anteriormente sobre este tema. Usted ha visto cómo nos han abierto las puertas su medio de comunicación para informar sobre el tema de los ecuatorianos que están desaparecidos, los que están secuestrados, los que están siendo extorsionados, a quienes han violado, a quienes han sufrido accidentes. Eso continúa. Lo que pasa es que no hay en la magnitud que hubo en el año anterior, en donde los coyoteros supuestamente te entregaban y lo que daban era, ahí está el puente, anda y entrégate a la migración y dile que pides asilo. Y entonces eso generó este problema gigantesco en las fronteras. Pero eso no significa que no había ingresos. Para hacerle un ejemplo de lo que sucede, es exactamente como el problema de las drogas en el Ecuador. Hacen ruedas de prensa, la policía, las Fuerzas Armadas, y le dicen, bueno, sí, nosotros hemos agarrado 100 toneladas de droga. Muy bien, perfecto. Pero por otro lado habrán pasado unas 500 o 600 toneladas, que no vamos a saber nunca en realidad cuántas toneladas sí pasaron por el control. Entonces es casi lo mismo con el tema migratorio acá en Estados Unidos. Cierran las fronteras, pero eso no significa que no han pasado. Siguen pasando. Cada semana, cada día, hay ecuatorianos, inmigrantes que siguen pasando porque la frontera es tan larga, tan grande, tan porosa, tan abierta, que aunque puede estar militarizada y cerrada en un lado, hay miles de kilómetros para poder entrar por otro lado. Y esos miles de kilómetros están utilizando los coyoteros para ingresar a la gente. Entonces, el tema de la migración irregular hacia Estados Unidos no va a parar hasta que nuestros países que han fracasado políticamente en brindar una vida digna a sus ciudadanos cambien. Cuando los ecuatorianos tengan un trabajo digno, cuando tengan una vida digna, cuando tengamos salud de calidad, cuando tengamos seguridad, educación de calidad, entonces no hay por qué salir de nuestro país. ¿Eso cuándo va a pasar? Bueno, serán 5 años, serán 10, 20. Entonces tomemos eso como un punto de referencia. Cuando las cosas cambien en el Ecuador y tengamos una vida digna, ese día para la migración. Antes no. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, William. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones de William Murillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante.